percepción. Bienvenidos sean todos a las puertas de la percepción. Aquí su servidor Fredo, como siempre. Y pues al lado mío, como ya saben, está el señor Show Cubo. Cubo, ¿cómo estamos el día de hoy? Bien. Preparado. Preparado, ok. La semana pasada tuvimos un episodio que, bueno, por más que decir interesante, creo que la verdadera palabra con la que pretendo definir ese episodio es diferente. Diferente, una persona nos vino a acompañar acá en el podcast, ¿no? Y pues nos dio un punto de vista bastante interesante sobre la religión, las libertades, etcétera. Y pues pueden ir a escuchar ese podcast que pueden disfrutar ya en este momento, ¿no? También fue curioso porque fue un antes y un después. Es la primera vez que te hemos invitado. Sí, es la primera vez que tenemos invitados, entonces pues poco más que añadir, más que pues el tema del día de hoy, que es lo que nos reúne a nosotros en este momento, pues es realidad e ilusión. Ese es el tema del día de hoy. Ya pueden estar pensando en la realidad como tal, como la conocemos, Matrix, Exacto. O puede estar la Sword Art típica Online. despechada y que, ay, me pintaron pajaritos preñados. La gente a veces también tiende a desviarse del punto. Sí, Pero bueno. entonces, nada, ese es el tema que nos toca hablar este día de hoy, ¿no? Entonces podemos empezar con que hasta qué punto algo ilusorio se vuelve algo palpable y real. Hasta qué punto yo llego y digo, tengo un lapicero de color rosado que tiene tinta infinita. ¿Hasta qué punto yo puedo llegar y decir eso que puede ser, que es una ilusión? Porque, ajá, tinta infinita no habrá. Exacto. Un lapicero de tinta infinita no habrá. Pero ¿hasta qué punto puedo llegar y traer yo ese lapicero? Exacto. ¿Hasta qué punto para, o sea, ese hecho o esa aseveración para ti puede ser real, Exacto. ¿sabes? Es interesante ese ejemplo del lapicero porque, como comentábamos antes, en la ciencia está sustentada en axiomas. O sea, por mucho que uno vea la ciencia como que, oh, perfecta, oh, la cosa más arrecha del mundo, muchas de las ciencias son aseveraciones o son suposiciones. Hasta en física es muy cómico porque a veces tú para tener una cuenta bien tienes que suponer cosas. Entonces, tienes que entender que esa cosa es así y como es así, ahora tú puedes sustentar la ciencia detrás. Pero es curioso porque eso nos dice entonces que la realidad, o sea, como la ciencia, que es, ¿sabes? Lo que busca la verdad, o lo Sí. que nosotros entendemos como verdad, está sustentado en aseveraciones. O sea, en vainas que si tú llegas el día de mañana y las desmientes, todo se va a la mierda. Se pierde todo. Totalmente, o sea, ya nada tiene sentido. Ya 2 más 2 no va a ser 4, ya un edificio no tendrá sentido porque se sostiene, Exacto. ya no tendrá sentido porque el impacto de una bala pega a tal velocidad. O sea, nada de lo que se entiende va a tener sentido. Ujú. Y es cómico porque uno siente que todo está sustentado en una línea muy endeble, en algo muy ilusorio, ¿sabes? Y es cómico, porque de ilusiones vivimos. Sí. Y eso es algo que a la gente le cuesta aceptar en su día a día. Y antes de que se pongan con que me pintaron pajarito preñado. No. Esas ilusiones no. Hay veces que sí. Hay gente Exacto. que de verdad vive de esas ilusiones. Pero no son esas ilusiones en este caso. ¿Capichi? Ok. ¿Entendiste? Castrosa o castroso, porque también hay hombres que... No, mano, no estamos hablando de eso. La cuestión es la siguiente. Es peculiar Ujú. que haya personas que literal evoquen hasta su propia vida en ilusiones. Y cuando hablamos de ilusiones no estamos hablando de como tal algo que no pueda ser real. Porque uno, o sea, yo puedo tener la ilusión de que el día de mañana yo vivo en Francia. Yo la tengo, pero eso no es algo que necesariamente no vaya a pasar. Puede pasar, o sea, ya yo estoy estudiando francés para llegar a esa meta, ya estoy haciendo X o Y cuestiones. Y es la cuestión de que por mucho que pueda parecer, que es difícil, una ilusión no necesariamente es algo que no sea real. Pues claro, uno también tiene ilusiones como, no sé, ¿sabes? Quiero montar un dragón. Ujú. Está como forzado, está como arrecho, ¿sabes? Eso sí está como muy Muy ideal. candela. Sí, heavy metal.
Pero es la cuestión de que aquí cuando hablamos de ilusiones no solamente nos limitamos a esas imposibles, sino a simplemente las cosas que no son en este momento reales o no son palpables. Y es peculiar porque a eso me quiero remitir, a las cosas no palpables, a las cosas no físicas. Porque, no sé, los religiosos viven de ilusiones. No hablo de que su Dios no sea real o que su creencia no sea real, sino que no es algo como tal palpable para los demás. Capaz para ellos sí sea lo más real posible. Y han sentido la presencia de Dios. Y exacto, han sentido la gracia de Dios, el Espíritu Santo y todo lo que tú quieras, pero para los demás no. Para los demás eso simplemente es una ilusión. Pero es cómico como religioso, o no cómico, porque creo que no es la palabra que quiero usar, sino es interesante, digamos. Como religiosos pueden sustentar sus creencias, su vida, su forma de ser, su forma de vivir el día a día, ¿sabes? Su forma de afrontar las cosas, o sea, toda su realidad, todo lo que son ellos y lo que entienden por existencia o realidad en base a eso, a algo que no es concreto o algo que no es real o algo que no es físico, digamos. Es cómico porque el ejemplo de los religiosos es el más fácil, pero la misma matemática también está sustentada en ilusiones, o sea, en cosas, en aseveraciones, en ideas que la gente si no entiende, o sea, si ellos dicen eso no es verdad, todo se va a la mierda. Y así es cómico porque la propia sociedad, las propias leyes son aseveraciones que pueden ser tergiversadas, que ese es el detalle de lo que también quiero dar a entender, que las aseveraciones no es que sean ilusorias, pero sí son conceptos, son ideales, o sea, no son, por mucho que sea una idea concreta que exprese un pensamiento lógico, no es algo físico palpable, o sea, yo no puedo agarrar los axiomas y tocarlo. Es como los mismos números, yo no puedo agarrar un número y tocarlo. O sea, yo puedo agarrar 2 sacos de arena y entender la complejidad de que son 2 sacos y pueden tocar a los dos. Pero es la cuestión de que el número en sí, o sea, la idea detrás, no es palpable, es ilusoria. Pero nos ayuda a entender conceptualmente las cosas. A eso me remito. Todos vivimos de ilusiones. Pero si tú digas nada que eso, nada que... Si es una ilusión. Sí, lo es. Si es algo ideal, si es algo imaginario. Porque no es algo concreto, no es algo físico. Y es cómico porque mientras más uno intenta desesperadamente decir, ya no vivo en te das más cuenta de todas las cuestiones que son ilusorias. O sea que de verdad no es que uno vive en un reino de ilusiones, pero sí. Muchas cosas son sustentadas con ilusiones. O sea, cosas que tú crees fehacientemente y tú dices, ay, no es real, es verdad, es así. Es sustentada por una aseveración ilusoria, pues, que te da la idea o te vende el concepto lógico de que eso es así, siempre fue así. Pero eso es lo cómico. No siempre fue así. Fue así cuando el que dio la idea lo quiso hacer concreto, o sea, quiso tener, o no concreto, quiso hacer algo lógico y quiso edificar algo, pero no tenía con qué. Y hizo el axioma. Creó el axioma, que es la aseveración o la verdad que se conoce, que esa es otra cosa. Las verdades son imperfectas e ilusorias, dependiendo de quién lo mire, son reales o no. Y así fue creando literal, poco a poco, las leyes, las normas, las ciencias, las artes y básicamente todo lo que nos hace humanos. O sea, toda la racionalidad detrás. Y es comiquísimo porque, sí, amigos, hay que aceptarlo. Vivimos en un mundo sustentado en ilusiones. No digo que el mundo sea ilusorio, pero sí está sustentado con ilusiones, cómicamente. Sí. Fredo, ¿qué opinas tú al respecto? Pues que es extraño. Te dejo aturdido. Es extraño, ¿no? Porque tienes tantas vainas que están sustentadas por algo que el que llega a desmentir esa vaina, y hay que tener en cuenta que esa posibilidad puede pasar. Sí. El que desmiente esa vaina, lo que tú dices, todo se cae. Todo se cae, todo como se entendía, las cosas se caen de repente, fíjate, tú lo dices desde la parte de, mira, este edificio ya no tiene sentido absoluto cómo se mantiene el edificio, ¿no? Pero yo lo adapto a mi campo, en el campo musical, tú sabes que
hay una escala que se llama la escala pitagórica, Ajá. que es la supuesta escala perfecta. Mm, Porque como es matemática, bueno, Pitágoras y todo el peo, bueno, esa Pitágoras. misma paja. El punto es que cómo se sustentaría ya desde la parte matemática el tema musical, la parte del sonido, las frecuencias, etcétera. Aunque hay muchas cosas que de repente no varían por tema físico, ¿no? Pero por lo menos esa cosa de la escala pitagórica, cómo estuvieron formando, la escala mayor, la escala menor, de repente no varía por simplemente sensaciones musicales, cómo se siente, y ya. Exacto. Pero de repente todo se va a la mierda y se inventan unas escalas distintas. Nada más Exacto. distintas porque puede que en sonido se siga pareciendo igual. O que de repente cambien completamente la afinación y se termine afinando de otra manera. Exacto. O hasta que el oído silvestre no lo capte, ¿sabes? Ajá. O sea, que ponte un caminante de a pie, ¿sabes? Un lector de periódico. Escuche dos sinfonías diferentes con escalas diferentes y diga, es la misma vaina. Ujú. Pero es cómico porque lo que él está escuchando son dos creaciones total y completamente diferentes. Sí. Es muy interesante ese ejemplo. Ujú. Porque sí, o sea, los axiomas son ilusiones. Es así de sencillo. Los axiomas son aseveraciones y a su vez son ilusiones que tienen que ser reales, o sea, que la gente tiene que entender como reales para que el mundo funcione. Y eso es una verdad extraña de admitir, que el mundo tenga que creer cosas o cuestiones para que las cosas funcionen. Sí. Es particular. Y bueno, amigos, es un duro golpe de realidad también, porque hasta a mí me ha pasado que yo siempre busco la verdad, o sea, lo concreto, lo real, lo más cercano a la libertad posible, ¿no? Y es cómico porque lo que yo busco también es una ilusión. La libertad no es algo como tal, palpable, o sea, no es algo a lo que yo voy a llegar en algún momento. Yo simplemente la busco y buscándola me regocijo en que poco a poco me voy soltando más, digamos. En el podcast anterior, cómicamente hablamos de que mientras buscas la libertad más te oprime, Sí. pero es la cuestión de que yo acepto mi opresión sobre la libertad y la sigo buscando. Me sigo encadenando a cadenas más largas, como digo yo. Porque también yo a veces siento que, o no sé si es mi consuelo, o la ilusión que quiero creer, que la libertad para mí es como una cadena. Como todo te oprime, como todo te esclaviza. Pero por lo menos es una cadena larga. Una cadena que me puede permitir llegar más lejos que otros encadenados. Es como la alegoría de la caverna. Que aquel eh, silvestre que estaba dentro de la caverna y tal y se escapó. Yo siento que ese hombre al fin y al cabo, como todos, estaba encadenado. Solo que no se escapó. Su cadena era más larga. ¿Sí me entienden la alegoría? Y así yo veo la libertad. La libertad, por mucho que me oprime, me deja llegar un pelo más allá que las otras cadenas. Y por eso la busco, por eso la anhelo y por eso soy feliz buscando la libertad y sigo buscándola. Porque al final, como decíamos en el anterior podcast, tú decides con qué encadenarte, o sea, tú decides Sí. con qué sogatarte y irte a la muerte. O sea, tú decides al final qué te oprimirá. Pero es la cuestión de que por lo menos yo veo un consuelo en que si tengo la oportunidad de encadenarme, pero encadenarme con algo que me permita tener medianamente una libertad más chiquita, pero que me dé ese vistazo de la libertad, ¿sabes? Como ese pequeño, yo no sé qué, ¿sabes? Ese pequeño goce de que puedo llegar un pelo más allá, de que no Ujú. estoy tan atado, yo prefiero, ¿sabes? Agarrarlo. Pero es ilusorio. Yo sé que es ilusorio. Yo sé que capaz soy la persona más atada de todas y al final la menos libre por ser consciente de lo que soy consciente. Pero así es existir. Existir es literal que ir creando peldaño a peldaño de ilusiones para llegar a algo concreto, algo real, o a lo que llamamos sueños, o metas, o expectativas, esperanza, lo que tú quieras. Cualquier aseveración que te hayas hecho en la vida y tal. A veces, si lo crees con la suficiente determinación y te aplicas en eso inteligentemente, lo puedes llegar a ser real. Y es cómico porque hasta qué punto tú puedes entender qué ilusión se puede volver real, ¿sabes? O sea, hasta qué punto lo ilusorio puede pasar esa legada línea y volverse real. Y lo real puede volverse lo opuesto, ¿sabes? Pues también es cómico que hay cosas que nosotros creemos muy ciertas, muy verdaderas.
Ejemplo, tú te vas unos años atrás y cualquier nativo te fuese dicho que la Tierra es el centro del universo y Sí. que todo rota en torno a la Tierra. Y eso era verdad, una verdad fehaciente. O sea, eso era así porque era así, sin más. Ujú. O sea, no había pero que valga. Y poco a poco fueron demostrando de que eso no es así, con hechos. Ya, hechos sustentaban aseveraciones, que es lo interesante. Pero al final se convirtieron en hechos, o sea, esas ilusiones se convirtieron en real. Y es cómico porque la ciencia eso busca, ¿sabes? O Ujú. sea, cada vez llega un nuevo científico y dice, ¿sabes qué? Todo lo que ustedes han hecho es pura mierda. Y esto no es así. Destruye los axiomas de esa ciencia y construye algo mejor. Y así sucesivamente en ese construir, reconstruir, usando peldaños de lo anterior, fue que se creó la ciencia moderna y se sigue creando y se seguirá creando. Y no solamente la ciencia, la sociedad también. Los códigos morales han ido cambiando. ¿Y qué es un código moral? Simplemente es un compendio social en el que las personas están de acuerdo de cómo es la manera indicada o correcta de socializar o de comportamiento, o sea, de comportarse, digamos. Sí. Pero al final ese código es simplemente eso, una ilusión que se crea para que el mundo funcione correctamente. Porque realmente el mundo no es necesario que funcione en ese sentido o que funcione bajo esas reglas. Y eso es lo que lo hace interesante, que tú creas axiomas que edifican peldaños, pero al final la realidad es lo que se crea como un edificio, digamos. Llámalo algo así como que la ilusión es el peldaño donde se crea la realidad. A pesar que sea paradójico, o sea. Sí. Y es particular como tú lo puedes ver en todo. O sea, creo que tú puedes agarrar cualquier ejemplo. No sé, las leyes, las normas, tu forma de ser. Hasta uno mismo. Uno mismo está cargado, pero cargado de ilusiones. De cosas que simplemente le enseñaron que eran ciertas y nunca se preguntó por qué eran ciertas. Y Y ya eso simplemente creó la sigues y realidad ya. para ellos. Sí, Ujú. exacto. O sea, es impresionante cómo es tan fácil crear una realidad, ¿sabes? O sea, lo que literal es palpable y es una verdad fehaciente. Ujú. Es hasta, ¿sabes? Macabro. La cuestión de que, Puedas crear una realidad de cualquier manera, ¿no? sí, que cualquier aseveración, si es lo suficientemente lógica o lo suficientemente convincente, o sea, cualquier ilusión que pueda ser lo suficientemente convincente o lógica para que la gente la acepte, se va a convertir en una verdad, se va a convertir en la realidad, ¿sabes? Ujú. Eso también deja mucho que pensar de Sí. hasta qué punto hemos llegado a punta de ilusiones, ¿sabes? A punta Ujú. de verdades entre comillas. Y hasta dónde nos llevará, ¿sabes? Hasta nos reta a preguntarnos qué coño entonces creemos nosotros. Si es real o son ilusiones que nosotros convertimos en reales, ¿sabes? Porque a pesar que a cada rato estoy diciendo eso de ilusión y real, es cómico porque la gente tiende a verlo como dos cosas muy opuestas. Sí, y puede ser que hasta estén muy relacionadas entre sí, ¿no? Exacto, van como muy de la mano, ¿sabes? Ujú. En vez de ser rivales, parecen dos hermanos agarrados de la mano, Sí. ¿sabes? O sea, dos cosas que se complementan, o sea, que son parte como del mismo conjunto, Ujú. o sea, que se prestan entre ellos. Y es particular porque es eso, es como la libertad. Creo que mientras más uno reflexiona las cosas que uno ve que son reales o lo que tu propia familia entiende como una costumbre, como una regla de oro que no se puede quebrar, como algo que, o sea, algo físico que tú crees, ah, no, eso pasa por tal vaina, Ujú. ¿sabes? Y cuando te vas realmente a la realidad, eso no pasa por tal vaina, ¿sabes? Valga la redundancia. Sí, es cómico porque a veces nosotros como que asimilamos o creemos que las cosas son como son porque así son y ya está. Mm. Pero es cómico como no entendemos realmente qué coño son esas cosas y cómo esa suposición ilusoria se convierte en la realidad, la gente lo acepta y así es. Sí. Y ya, a nosotros no nos importa más nada. Bueno, yo creo que eso, sin nombrar siquiera el segundo punto, resume muy bien lo que se quería decir en el segundo punto, que es la ilusión de los axiomas. Y bueno, ya de aquí vamos a un pequeño corte, ya regresamos. ¿Quieres empezar un podcast y no sabes cómo distribuirlo? No te preocupes. Anchor está para solucionar eso. Anchor es una plataforma gratuita la cual tiene distintas herramientas para ayudarte a no solo hacer un podcast, sino distribuirlo a las distintas plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Entre dichas herramientas tienes que puedes grabar y modificar el audio desde la app en tu dispositivo móvil o desde su página web.
puedes agregar música y poner transiciones. Puedes tener una fuente de ingresos sin un mínimo de visitas requeridas. Básicamente es todo lo que necesitas para entrar en este mundo del podcasting. Solo descarga la app o ingresa en anchor.fm y podrás hacer tu podcast. Repito, solamente tienes que descargar la app o ingresar a anchor.fm y ya podrás iniciar en este mundo del podcasting. Bienvenidos sean de vuelta al podcast, en este que estamos hablando de realidad e ilusión. Pues terminamos con la ilusión de los axiomas y de hecho, se puede decir que hasta empezó el tercer punto cubo, aquí sin querer queriendo, que es cómo una ilusión puede hacer que la realidad cobre o pierda el sentido. ¿Cómo es posible de que a ti te digan algo? Yo qué sé, el cielo es azul porque, yo qué sé, Dios lo pintó azul. Y tú te lo tragas con patatas. Sí. Y después te muestran físicamente que no, mira, el cielo es azul por esto y aquello. Sí, exacto. Eso es curioso porque es cómico porque quiero explicar primero lo de la ciencia porque capaz o sea, yo siento que estoy haciendo creer que la ciencia no se sustenta en un coño. O sea, la ciencia se sustenta también en hechos, no solamente en axiomas. Por ejemplo, cuando te dicen en clase de ciencia, de biología, no, que el cielo es azul porque tiene ciertas partículas que hacen que cuando pasen los rayos del sol, ellos absorben el resto de colores y lo único que expulsan es el azul y al rebotar el azul contra estas cositas se refleja ese color y por eso lo vemos así, bla, 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 bla. Tú puedes decir, bueno, son axiomas y son palabras con un concepto mental que al final no tiene sustento. Pero eso también se basa en hecho, o sea, en experimentación, que es lo que quiero que también se entienda, pues. De que la ciencia no solamente se basa en que, ay, no, bueno, mira, las partículas, no, sino que la partícula ya se demostró, la demostró Einstein en un experimento, que creo que es si no me equivoco, es el efecto fotoeléctrico. No me acuerdo muy bien cómo era el experimento, pero si no me equivoco, él demostró que las partículas existen, literal, en el efecto fotoeléctrico. Si no me creen, vayan y busquen como Einstein, pues fue Einstein el que lo demostró. O sea, el que hizo eso, un hecho. De cómo Einstein hizo el descubrimiento, bueno, no el descubrimiento, sino cómo él probó que las partículas existían. Es súper interesante. Bueno, la cuestión en todo esto es que quitando la ciencia, hay muchas cosas en la realidad que sí se siguen sustentando con simples palabras y no hechos. Eso es cómico porque la premisa literal no puede ser mejor. ¿Hasta qué punto una ilusión puede ser muy realista? O la propia realidad puede ser muy ilusoria. ¿En qué sentido? Es cómico cuando uno empieza a alterar su estado físico. ¿En qué sentido? Cuando te emborrachas, cuando te drogas o cuando te dopan, ¿sabes? Sí. Cuando te dan un medicamento. Es cómico ver la reacción de la persona que está siendo inducida a dichos efectos porque su realidad cambia. Es cómico que uno también asevera de que lo más confiable que tiene para percibir la realidad es sus 5 sentidos. Pero fuera de esos 5 sentidos ya no hay más hechos que puedan sustentar la realidad. Es cómico que la vista puede ser alterada, el olfato puede ser alterado, el oído puede ser alterado, el tacto puede ser alterado y el gusto puede ser alterado. O sea, sí, todo lo que a nosotros nos comprueba que algo es real puede ser alterado. Y es cómico como a veces por esas alteraciones, y no hablo de que viste un unicornio drogado, sino que porque percibiste algo mal, comillas, comillas, ese hecho hizo que tu realidad cambiara a la de los demás. Y ahora para ti, ponte, un sabor es maluco, o sea, es disgustante. Es cómico como, ponte, a mí, a Joe Kubo, no le gustan los vegetales. Yo parezco el propio carajito, sí. A mí no me gusta comer tomates como tal. O sea, si tú me los das en una sopa picadito y tal, no sé qué, que yo no los tenga que morder, me los como, relajado. Pero si tú me das, no sé, una hamburguesa con lechuga y tomate, yo se los voy a sacar. Así de sencillo. No peleen conmigo, pues así soy. El detalle es que es cómico como esa ilusión que me dio de chiquito, comer vegetales
que me asqueó y me disgustó, creó la realidad para mí de que esos vegetales son asquerosos y que son a eso, o sea, malucos, que me disgustan. Algo tan sencillo creó una realidad para mí que hasta cierto punto es ilusoria, porque ¿quién coño define si eso es sabroso o no? Y eso es interesante porque tú estás hablando, fíjate, de una manipulación del gusto, de papilas gustativas, etcétera, ¿no? Pero eso también a mí me lleva al siguiente, como, no al siguiente punto, no quiero decir siguiente punto, sino a que en esa misma manipulación de cosas para el gusto, ¿sabes? Tienes que los veganos hacen productos en base de trigo, maíz, etcétera, y que te sabe a pollo. Sí. Te sabe a pollo. Entonces, que ponte, tú eres una persona que disfruta de comer carne, como la mayoría de personas en este mundo, porque admitámoslo, el veganismo sigue siendo seamos realistas. Una minoría. El veganismo sigue siendo una minoría y la carne es rica. No peleen con nosotros veganos, por favor. Ustedes saben que la carne es rica. Que sí, que ya es por cuestión moral que hayan dejado de comer carne, ok, les respetamos eso, pero no nos pueden negar de que la carne no es deliciosa. Sí. El punto es de que para hacer la transición más fácil para los consumidores de carne, los veganos han dado con la fórmula para hacer pollo sin que sea pollo. Sí. Muchas veces cosas que parecen carne pero que no son carne. Sí, sí. Que te puede saber a carne incluso y no, nada que ver. Y se te hace interesante porque a ti te pueden caer con una venda en los ojos y simplemente tu olfato y tu gusto. Y te ponen enfrente dos hamburguesas. Dos crispy chicken. Una es de pollo real y la otra es de veganismo, pues, o sea, un pollo vegano. Y tú pruebas las dos y que no sientas diferencia, que no llegues a sentir diferencia. Epa, las dos saben a pollo, pues. Sí. ¿Sabes qué? Ahorita que me diste ese ejemplo, donde yo trabajo es un restaurante árabe. Y de cena a nosotros nos tienen a dar okibe frito, que es literal una albondiguita preparada de una manera específica, para definir es una albóndiga de carne. O nos dan falafel. Y el falafel es una croqueta de garbanzo. Eso no tiene carne por ningún lado. Y es comiquísimo porque no fue hasta una vez que, o sea, yo vi que era como verde y la mordí y vi por dentro y tenía la consistencia de un garbanzo, que yo no me di cuenta y no caí en cuenta de que yo no estaba comiendo carne. Pero es comiquísimo porque tú la fríes y la pruebas y literal te sabe a carne. Pero como si fuera carne molida condimentada, pues. Sí. Y te puedes comer 1000 y tal, y siempre que la comas te va a saber a carne, porque sabe a carne. Pero es comiquísimo como eso que para ti es real, y bueno, al fin y al cabo también el garbanzo es proteína, no es real, no es así, ¿sabes? Y eso por poner ejemplo súper, hiper, mega básico. Sí. Pero yo he visto, no sé, personas que porque son o no han experimentado ciertas experiencias, cuando las experimentan las sienten muy reales. Sí. Ejemplo, la primera vez cuando se inventó el cine, la primera vez que hubo un proyector y proyectaron algo en una pared y había un público y tal, y el público vio que lo que estaban grabando era un tren, un tren dando la vuelta y dirigiéndose recto hacia ellos. O sea, se tiene entendido, eso es historia, que el público salió corriendo, pensando que de verdad sí había un tren y que de verdad sí el tren los iba a chocar, pues. Y es cómico porque eso es una ilusión. Ahí sí no hay para dónde agarrar, eso no es ni una aseveración, nada. Eso fue una ilusión. Pero es cómico por el desconocimiento del público, que no sabían que era un fotograma, que era la proyección en sí, o sea, que no entendían nada de lo que estaba pasando. Para ellos se creó una realidad. Y es una realidad colectiva, es algo que en ese grupo todos tenían como verdad. Y es cómico como es eso, pues, o sea, él simplemente brindó una ilusión momentánea que era más que obvio que era ilusión, pero que la gente creyó que era verdad, solamente porque uno de sus sentidos se vio alterado. ¿En qué sentido se vio alterado? Que él proyectó una imagen en una pared y hizo ver un hecho que no era realmente así, porque al final, ¿qué es lo que ellos vieron? Una imagen. O sea, no vieron realmente un
tren, simplemente vieron la imagen de un tren. Y es cómico porque así uno sustenta muchas cosas o se deja engañar por muchas cosas. Las mismas adicciones. Las adicciones realmente todos estamos claros que la primera es que tomamos una cerveza, que fumamos un cigarro, nos supo asqueroso. Sí. Sabía a muerte, Y después mierda. llegas la segunda, la tercera, la cuarta, hasta que te das cuenta que, mira, te estás zampando una cerveza Sí. fría un domingo entre panas o familia. Y la gente dice, no es que uno le agarra el gusto. No es que le agarras el gusto, es que te condicionan a creer que eso es real. Tu misma ilusión o tu mismo contexto ilusorio o social, como le quieras llamar, te hizo creer que poco a poco eso fue siendo verdad. Tu organismo empieza a procesarlo como si de verdad fueran ricas. Claro, por también aditivos que tienen y esto y aquello, por la misma adicción. Pero es cómico como poco a poco tú te vas acostumbrando a esa realidad, digamos, esa realidad particular. Y eso se vuelve real. Y es cómico, pues ahí tú te preguntas, entonces, ¿qué? Antes la cerveza era maluca y ahora es rica. Pero, o sea, pues claro, uno dice que cambió, que le agarraste el gusto, comillas, comillas. Pero realmente no es que le agarraste el gusto, es que ni siquiera fue que tú cambiaste. Fue que tú aceptaste una realidad, comillas, comillas. Tú aceptaste una ilusión que creaste perdón, tú aceptaste una ilusión que se volvió realidad para ti, que creíste que era real. Y eso ahora es real. Pero es cómico porque así pasa con muchas cosas, excesivamente cosas. Y el siguiente punto, Fred, si quieres lo Pues, acotas. ¿qué tan real es una ilusión o qué tan ilusoria es la realidad? Que parecen lo mismo, pero no es el mismo punto Y anterior. quiero llegar y leer, al leer eso, me causa gracia porque recuerdo la memoria esta de chiquito, cuando vi Naruto estando pequeño, pues, cuando meten a Kakashi dentro de un genjutsu, que obviamente es una técnica ilusoria, y ahí queda Kakashi atrapado en un bucle en el que como que lo asesinan o lo van torturando. Y esa fue la realidad de Kakashi como por un mes, 2 meses. Sí, es que es eso, ¿sabes? O sea, llega un punto en el que también nosotros nos aferramos tanto a vivir en ilusión, que realmente no entendemos hasta qué punto algo es real. Y cuando eso se pierde, o sea, cuando se pierde realmente la perspectiva de que es realmente algo real, que es realmente algo palpable, y se empieza a vivir en ese mundo ideal o ese mundo conceptual, digamos, en el que todos vivimos, llega un punto en el que todo es posible. Sí. Y parecerá mierda lo que estoy hablando, pero es cómico porque por eso es que hay cosas imposibles que se vuelven posibles. Porque nosotros le damos un entorno en el que se puedan desarrollar, como haciendo ilusiones verdaderas, haciendo que ilusiones sean realidades. Y por eso es que también, no digo que históricamente eso sea así, pero por eso es que yo creo, por lo menos, que en la actualidad la gente respeta, no, o sea, no habla de, no, bueno, las ilusiones que tú quieres creer, no, la realidad que tú crees. Me da risa porque diciendo eso me acordé a Nietzsche. Nietzsche decía que eso era la realidad. La realidad es la mentira que te satisface. La realidad es la mentira que tú quieres creer. Es esa, ¿sabes? Ese cúmulo de engaños, ese cúmulo de axiomas o de superchería, ¿sabes? O sea, de frases lógicas que tú rellenas en los espacios en blanco y dices, eso es verdad. Yo creo que eso es así. Y se vuelve parte de ti. Poco a poco, después de que se vuelve parte de ti, tú lo aplicas en tu día a día. Para ti eso es una verdad diariamente y para siempre será así. Y cuando ya lo empiezas a forjar en tu propio ser, se convierte al final en una realidad. Y por eso es que hay gente que cree que la Tierra es plana, por eso es que también hay gente que cree en dioses o en Dios o tiene encuentros con Dios porque de verdad es lo real. Y es cómico porque ahí es cuando, o sea, no las personas que no creen en ilusiones, porque todos creemos en ilusiones, sino que están fuera de ciertas ilusiones y se preguntan, coño, ¿será real eso? No sé, yo recuerdo de niño escuché que no, que Dios me habló, no, que esto y aquello. Y yo me paraba a pensar en la vaina. ¿Te imaginas que Dios te hable, marico? Sí. O sea, ¿te imaginas que esa vaina sí pase? Y claro, también alguien apasionado y que de verdad está muy convencido de algo, es capaz de convencerte. O sea, cuando de verdad uno se cree una vaina, cuando la expresa con verdadera fidelidad.
Y es cómico como a veces ver gente creyente que habla de Dios como que no, ese pana existe y ese pana nos va a salvar y tal. Que tú llegas y dices, imagínate que esa vaina es verdad, weón. Ujú. Porque, como te he venido diciendo, vivimos en una realidad ilusoria, o sea, en una realidad Ujú. donde el entorno se presta para que cualquier ilusión se convierta en verdad. Sí. Uno se pregunta en ese entorno, ¿no? ¿Te imaginas, weón? O sea, ¿te imaginas que de verdad eso sea real? O que, no sé, que es que puede, literal, se puede extrapolar a cualquier cosa. Lady D, acordándome del primer podcast que hicimos. Ujú. ¿Te imaginas que realmente a Lady Di sí le haya matado a un asesino? O sea, que lo pagaron para que hiciera parecer que todo fue accidente, ¿sabes? Sí. O sea, imagínate que, no sé, que como estaba viendo la otra vez en TikTok, que por cierto, no es que yo haga TikTok, pero sí tengo un TikTok para pasar el rato viendo huevonadas, pues. Yo soy un carajo que lo he dicho siempre, no sé si es que su propósito en TikTok es ese, pues, pero el tipo siempre dice algo así como, dime la teoría conspiranoica más fumada que tú crees que es verdad, pues. Y sale gente después de esa introducción hablando de teorías fumadas, pues. Y recuerdo la otra vez que una trozo de loca, o sea, la caraja era súper bella, tengo que contar, pero estaba muy frita. La tipa decía una vaina así como que no, que en el 2012 nos morimos. Imagínate que en el 2012 sí nos morimos. Pero es porque una partícula se soltó y una partícula superpuesta yo no sé qué, que al morirnos y acabar ese mundo nos extrapoló a otro universo paralelo Mierda, y yo huevón. fumo perico. O sea, yo me quedé, santo Mierda, ya Dios. va, pero ese perico está muy bueno. Y la tipa decía una vez así como que no, por eso es que nosotros tenemos el efecto Mandela, porque en nuestra realidad anterior al 2012 hubo hechos que pasaron de una manera que en esta realidad ya no pasaron así. Por ejemplo, el de Mandela, que todo el mundo cree que murió en el 80 y realmente él murió en la modernidad, después del 2000 y pico. Ujú. Y dicho decía, no, por eso es que uno piensa que... Y empezó a explicar el efecto Mandela, pues. De que tal Dios. marca, no pensaba que se llamaba Fruity Loops y se llama Fruit Loops, no sé. Y así, o sea, la tipa se metía a la fumada de que por eso era el efecto Mandela y no sé qué. Yo decía, brother, o sea, está bien que tú creas tu mierda. Yo no te lo desacredito. Está bien. Eso es tu peo. Pero, o sea, ¿cómo hemos llegado a un punto tal de creer en ilusiones que nos creemos fumadas? Que lo cómico es que yo digo fumadas, pero capaz y son ciertas. Sí. Porque el principio básico de la... Bueno, no un principio básico de la filosofía, pero sí de la ciencia, que es el método empírico, ¿sabes? El método de Descartes, que es el método científico, es literalmente tener un axioma, o sea, eso, o sea, tener algo ficticio y en base a hechos sustentarlo. Pero es cómico porque Descartes en su filosofía también decía que, o sea, él no podía tener certeza de nada. O sea, él no sabía realmente que era real hasta cierto punto. ¿Por qué lo decía? Porque él decía que él no puede ver más allá del horizonte. O sea, él no puede estar físicamente en dos puntos de la Tierra. Entonces, hasta donde llega el horizonte llega su realidad. Porque él no sabe si después de la montaña no existe nada. Y no es hasta que él llega a esa montaña que lo que está después de eso se empieza a crear, ¿sabes? Ujú. Y es cómico porque así se fue que se creó el solipsismo, que es una corriente filosófica. Y es comicísimo porque al principio uno lo ve como que, mira, este dicho se está, no sé, inhalando Periqueando perico. Sí, ahí. sí. Este dicho está fumando opio y bueno, en esa época él era famoso el opio y por eso este pana está diciendo esto. Pero mientras más uno le va dando vueltas, y si eres un cristiano de mierda como yo, le empiezas a cobrar sentido, empieza a ser una verdad, empieza a ser algo real. Claro, yo en la actualidad no creo que eso sea real, pero tampoco lo desmiento. Soy muy imparcial, digamos. Pero es la cuestión de que yo recuerdo una anécdota, que yo estaba en una reu, o sea, en un tunchi tunchi, ¿sabes? Y yo me pongo a hablar de estas huevonadas, como siempre, yo hablando huevonadas rascado. Yo me pongo a hablar huevonadas con un primo de una buena amiga de nosotros que pronto Ujú. estará en un podcast. Le decimos Bri. Está con el primo de Bri y yo le empiezo a soltar esta sarta de vaina. Y empiezo a preguntarle, mano, ¿qué es para ti real, weón? Y cada vez que él me decía, no, bueno, real es lo que yo percibo. Y yo, pero si eso puede ser alterado, entonces, ¿cómo sabes que es real? Y el pana se queda como que, oh shit, bueno, pero yo tengo ciertas creencias, o sea, ciertas vainas, ciertos dogmas. Y yo, sí, pero esos dogmas te los dio alguien que tampoco sabe que es real. O sea,
Eso fue una ilusión que te crearon desde la niñez. Alguien que tampoco sabe que es real porque le sucedió lo mismo. Entonces, que es real. Y el pana estaba como que, oh shit, oh shit. Y así sucesivamente lo tuve toda una noche. Claro, yo estaba rascado por la mierda, él no. Y me acuerdo que en la mañana siguiente, el pana miraba al horizonte, aterrado. O sea, el pana de verdad estaba enajenado, estaba... O sea, lo que yo hice rascado fue literal venderle una ilusión que él aceptó que era real. Y ya, yo me acuerdo que después de eso, en la actualidad él a veces se pone como a hablar conmigo. Y se pone con ese pedo después de que es realmente verdad, que es realmente lo correcto, que es realmente las cosas, ¿sabes? Y es cómico porque ese preguntarse se volvió real cuando yo le hice la primera pregunta y lo hice dudar. Y ya después de eso, literal, creé una costumbre. No es simplemente que creé una costumbre, le cambié su forma de ser. Y le cambié su forma de ser. O sea, pilla la vaina, de que cómo coño te cambia una forma de ser un rascado coño madre que está diciendo 3 huevonas que leyó en un libro. Sí. O sea, ¿sabes? Y así se sustentan las cosas en la realidad. O sea, ¿sabes cómo coño se sustentaron las leyes con 4 mamagüevos en la antigüedad que te empezaron a crear reglas para que la gente no chocara el carro entre ellos? Y listo. Así se empezaron a crear las leyes y se tienen las leyes modernas. Nice. Y en base a las leyes modernas se sustenta toda la puta sociedad moderna. O sea, ¿son conscientes de esa vaina? Sé que parece que redondo mucho en lo mismo, pero es que mientras más lo piensa, Más sentido te cobra. sí, y más, o sea, más pierde sentido lo real. Sí. O lo que tú crees que es real. Y, o sea, bueno, ese es el fin también de este podcast. Pero también quiero que se cuestionen, ¿sabes? Que eso que capaz era real para ustedes digan, ¿realmente es así? O sea, hay hechos que demuestran esta vaina. Y así haya hechos, pregúntate, ¿estos hechos no estarán manipulados? O sea, estos hechos yo los percibiré correctamente. Se los quiero poner. Y el perfecto ejercicio que pueden hacer es el tema Pérez Jiménez acá en Venezuela. ¿Por qué lo pongo así? Porque hay gente que dice que fue derrocado. Bueno, el dicho se fue, básicamente. Pero todo el mundo alaba la etapa de la democracia en Venezuela. Porque, ajá, democracia, tal, esto, aquello, Somos presidente. libres y tal. Ajá. Pero lo que no te están contando es que muchos de los presidentes adecos y copellanos recibieron a Fidel Castro acá en Venezuela y hablaron con él. Y obviamente Fidel Castro con la intención que tenía de caerle a el señorito, o sea, no a Hugo Chávez, ¿no? Pero sí como que ir implementando el tema Cuba a Venezuela. Sí, sí. Ir No fue hasta que... simpatizando, ganando Exacto, y no simpatizantes. fue hasta que salió Hugo Rafael Chávez Frías que obviamente dio con la tecla ganadora. Pero teniendo Guau, la presidentes gallina lo mordió. alineados a la misma al mismo espectro político, pudo haber entrado desde hace mucho antes. Y ahora, ¿qué quiero dar a entender con esto? De que no te dicen nada. No te dicen nada. Ujú. No te dicen nada. Yo no recuerdo estar leyendo un libro de historia en los 5 años de bachillerato y los 6 de primaria que vi, en el que me dijeran, mira, Rómulo Betancourt se reunió con Fidel Castro en tal fecha. Ujú. No te lo dicen, no te lo dicen, en absoluto. Siempre son muy polarizadas, ¿sabes? Sí, o sea, es te como muestran si... una sola realidad y ya está ahí. Ajá. Y entonces, Sí. ¿dónde está eso? Y ahorita, todos los venezolanos que estarán escuchando, eso es mentira. Eso es mentira. Y he presenciado, distintas cosas, tanto en Facebook como investigando, que de verdad sustentan Sí. el cuento. Es que yo quedé así cuando creo que fuiste tú, alguien que me mostró que, creo que es Pérez Jiménez, Ajá. que salió en el Times. Sí, en el New O sea, York Times. como uno de los mejores, Presidentes de la época. a pesar de que sí, todo, dictador y tal. Brother, económicamente ese pana nos tenía en la gloria. Mire, aquí, los Estados Unidos, aquí, abajito. Sí, o sea, lo único que no podía hacer era ser adeco y vaina. Y bueno, una que otra cosa más, pues. Pero ese pana diligentemente nos tenía. Sí. Creo Y bueno, que en esa época es que a Caracas le decían la capital del cielo. sí, sí. Y quiero terminar de cerrar el punto, el tema y todo lo que estamos hablando con que yo sí digo de que el resultado de la Venezuela actual que estamos viviendo no viene de hace 20 años, de hace 21 años.
de hace 22 años. A mí me gusta decirlo y yo sé que mucha gente me va a venir a decir, no, nada, tú no sabes un coño de tu madre política, yo no sé qué. Mire, Sí, me vale sí, verga, sí. brother, me vale verga, los hechos están ahí. Los hechos están ahí, yo sí no sé una mierda de política, listo, ya, tienes la razón, pero los hechos están ahí. Tú te das cuenta, entre los 60 años de historia de bipartidismo acá en Venezuela, siempre estuvo el coqueteo de Fidel Castro con el país. Y más allá del coqueteo, de paso, estamos hablando de que Venezuela era ya de centro izquierda, entre comillas. Porque dentro de todo habían ciertas regulaciones en el mercado, no era un mercado completamente libre. Y de Exacto. paso, la moneda venezolana, después de que salió Pérez Jiménez, se empezó a devaluar. Sí. Recuerdo que con Pérez Jiménez fue que el bolívar llegó a ser más caro que el Sí, dólar, que ¿no? llegó a valer más que el La dólar. única vez que ha pasado esa vaina. Exacto. Entonces, teniendo los hechos y sabiendo que hay una realidad ahí, siento que muchas veces yo viví la realidad de la historia, pues, leyendo la historia de que, nada, Pérez Jiménez es una mierda. Y ya, y no, de repente sí, no fue el mejor presidente que tuvo Venezuela. Que Mano, mentira, que sí lo fue. Un hijo de puta también puede ser una maravillosa persona, pues. O sea, Exacto. sí, mató mucha gente, lo aceptamos. Pero cosas buenas también hizo. Ujú. Entonces, no puedes tapar una con otra. ¿Fue malo? Perfecto. ¿Quién hizo la mayoría de las autopistas en el país? Exacto. Él. ¿Quién puso el bolívar a valer más que el dólar? Él. ¿Quién modernizó a tal nivel Caracas que Caracas es Caracas y el resto es Monte Culebra? Él. Él. ¿Y por qué el resto es el Monte Culebra? Porque lo sacaron. Gracias. Exacto. Gracias, Venezuela. Aquí en el corazón. Pero bueno, ya podemos cerrar el tema. Cubo, ¿qué te pareció este podcast? Fue muy interesante, la verdad. Sí, sí. Fue muy interesante. Bastante. Y bueno, ustedes ya saben la rutina, nos pueden seguir en Instagram, me pueden seguir a mí en Instagram y Twitter, se suscriben al canal en YouTube, pueden seguirnos en Spotify o en la plataforma en que prefieran escucharnos y pues más nada, nos escuchamos la semana que viene en otro podcast de dúo y bueno, ya de ahí vendrá una racha de invitados bastante grande, así que bueno, a prepararse. Nos escuchamos la semana que viene, adiós. Adiós.